Buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un excelente día, que hayan estudiado, jugado, ayudado a sus padres y que ahora estén listos para el cuento de esta noche, que es un cuento que por ahí algunos de ustedes conocen, porque pueden haber visto la película de Walt Disney basada en el cuento Peter Pan. Pero la versión que yo les voy a contar es la versión del autor, un tal J.M. Barrie, un escocés, que publicó este cuento en 1911, hace más de 100 años, y que después se hizo muy, muy popular, y hay muchas versiones de este cuento. Empecemos. Había una vez una familia que vivía en una casa en Londres, la familia Darling. Estaba compuesta por la mamá, el papá y 3 hijos. Los 3 hijos se llamaban Wendy, Michael y John, o Wendy, Juan y Miguel. La mamá, la señora Darling, tenía la costumbre a la noche de contarles un cuento a sus hijos. Los 3 dormían en la misma pieza y ella se sentaba sobre una de las camas y les contaba un cuento hasta que se quedaran dormidos. Una noche estaba contando el cuento cuando sintió un ruido en la ventana y se acercó a la ventana y vio que estaba abierta. Entonces se asustó un poco, sí, y bajó la ventana. Al otro día, también a la noche, cuando llegó la noche, como todas las noches, fue a la pieza de los chicos y les contó un cuento. Y cuando estaba por terminar el cuento, miró hacia la ventana y sintió como una presencia, pero dijo, no, ¿quién va a estar en una ventana en un primer piso? No, y bajó. Los 3 chicos ya estaban casi dormidos, pero Wendy no estaba tan dormida como sus hermanos y de repente sintió un ruido. Abrió grande los ojos y vio que el ruido venía de la ventana. Entonces se levantó de la cama y fue hasta la ventana, y ¿cuál no sería su sorpresa cuando vio en el alféizar de la ventana un chico, más o menos tan alto como ella? Abrió la ventana y el chico saltó al dormitorio. ¿Quién sos vos? ¿Qué haces ahí? No te asustes. ¿Sabés qué pasa? Ayer tu mamá cerró la ventana y quedó mi sombra en el dormitorio y yo quiero recuperar mi sombra. ¿Vos me podés coser la sombra? ¿Y qué hacías ahí en la ventana? Y todas las noches venía a escuchar los cuentos de tu mamá, que cuenta los cuentos lindísimos, pero muy, muy bien. Pero, ¿qué hacías? Te podías haber caído. No te preocupes, que yo no me caigo tan fácil. ¿Y ahora qué querés vos? Y yo quiero que me cosas la sombra, por favor. Agarrá una aguja y un hilo y coseme la sombra. ¿Cómo voy a hacer para andar sin sombra? Necesito mi sombra. Wendy no entendía nada, pero le dio lástima este chico que necesitaba su sombra. Dijo, bueno, yo no entiendo qué es lo que te pasa, pero voy a buscar una aguja y un hilo y te coso la sombra. Ay, sí, mientras yo te cuento, quién soy. Wendy lo miraba con cara muy sorprendida, porque en vez de ropa, él tenía como un pantalón y una chaqueta hecha de hojas de otoño. Y parecía que arriba de las hojas de otoño tuviera telarañas, de arañas, por supuesto.
qué rara la ropa. ¿Quién será este muchacho? Que debía tener como Wendy, 11, 12 años, más o menos. Bueno, él le empezó a decir que él vivía en la isla del nunca jamás y que si ella quería, él la podía llevar hasta la isla del nunca jamás, con sus hermanos si querían esa misma noche. Wendy abrió grandes los ojos. A ella le encantaban las aventuras, le encantaban los cuentos de aventuras y claro, le llamó la atención y ella dijo, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo? ¿En qué? ¿A caballo? ¿En qué? ¿Cómo vamos a ir a la isla? No, la isla está en el medio del mar, pero yo te puedo hacer volar, puedo hacer que tus hermanos y vos vuelen hasta la isla conmigo. ¿Y cómo? Pero volar. Si los seres humanos no podemos volar como los pájaros. Ah, pero vos no sabés a quién tengo de compañía. ¿A quién tenés? Si yo no veo a nadie. Esperá que está ahí afuera en la ventana. Campanita, vení. Y en ese momento entró una hadita, una pequeña hada, chiquitita, llamada Campanita. Y, wow, hola Campanita, hola Wendy, yo soy Campanita. Bueno, esto es tan nuevo, tan raro para mí. Ay, voy a despertar a mis hermanos. Los hermanos estaban redormidos, pero ella los sacudió, Wendy los sacudió y los sacudió porque no quería que se perdieran esto. Esto era algo tan especial. Así que finalmente Juan y Miguel se despertaron y abrieron grandes los ojos. ¿Quiénes son? ¿Quién sos vos? ¿Y quién es esa pequeña hadita? Bueno, no se preocupen, chicos, le dijo Wendy. Yo les voy a explicar. Pero Peter Pan nos invita a una isla y podemos ir volando. ¿Y cómo vamos a volar? Y Peter Pan les dijo, miren, hay dos cosas que necesitamos. Una, que piensen en algo muy, muy lindo. Y otra, que Campanita les ponga sobre la cabeza, los salpique de polvito mágico de hadas. Si les pone el polvito mágico, no hay ningún problema, van a poder volar perfectamente. Vamos, Campanita, tírale un poquito de polvito mágico. Y Campanita voló, abrió un paquetito que tenía, les tiró los polvitos mágicos y en ese momento los tres chicos pudieron llegar al cielo raso de la habitación. ¡Ay, volar! ¡Ay! Es un sueño hecho realidad, dijo Miguel. Nunca pensé que iba a poder volar. ¡Ay, esto no es nada!, dijo Peter Pan. Ahora vamos a abrir la ventana de par en par y vamos a volar sobre Londres y vamos a llegar al mar y vamos a llegar a la isla del nunca jamás. ¡Wow! ¡Qué aventura! ¡Qué aventura! Esto es una aventura mejor de las que cuenta mamá en sus cuentos. Bueno, bárbaro. Entonces se concentraron, pensaron en algo lindo y de a poquito fueron levantando vuelo, salieron por la ventana y empezaron a volar con Peter Pan y Campanita. ¡Qué placer volar como los pájaros! ¡Qué lindo! Volaron sobre Londres, vieron todos los edificios de Londres, llegaron al mar, siguieron volando y de a poquito empezaron a aterrizar en una isla, la isla del país del nunca jamás. Campanita, antes de que llegaran, se había separado del grupo y había volado más rápido para llegar a la isla antes de Peter Pan y los tres hermanitos. ¿Por qué? Campanita era muy pícara, sí, y muy celosa.
Cuando ella vio que Peter Pan hablaba con Wendy, se puso muy celosa. Y entonces fue a decirle a los chicos que vivían en la isla que cuando llegara Wendy le tiraran unas piedras. Miren qué mala, chiquitita pero terrible. Y cuando llegó Wendy, los chicos agarraron unas piedras y le tiraron piedras a Wendy y le lastimaron la frente. Y Wendy se cayó medio como desmayada. Y bueno, Peter Pan se puso como loco. ¿Qué hiciste, Campanita? Ay, perdón. Ella tampoco quería lastimarla mucho. La quería lastimar un poquito. Perdón. Pero yo estoy celosa porque vos le llevas más el apunte a Wendy que a mí. Pero, Campanita, qué boba. Pero no, yo te quiero mucho, Campanita. Por favor, trátala bien a Wendy. Sí, la voy a tratar bien a Wendy, sí. Bueno, ¿quiénes eran los chicos perdidos que vivían en la isla? Eran chicos cuyos papás habían fallecido. Y entonces Peter Pan los había traído a la isla del país del nunca jamás, donde los chicos y Peter Pan nunca crecían, quedaban de la misma edad. ¿Por qué? Porque habían tenido una vida, esos chicos, difícil, y entonces no querían ponerse grandes porque pensaban que la vida de los grandes era muy complicada, como había sido complicada la vida de los papás de los chicos perdidos, que habían perdido a su mamá y a su papá porque habían fallecido, qué sé yo, de enfermedades, accidentes. Eso no lo dice el cuento, pero uno se imagina. Bueno, abrían los chicos, los tres hermanitos, los ojos porque no podían creer lo preciosa que era esa isla. Tenía una laguna en el medio llena de animales preciosos, pájaros, todo tipo de animales tropicales, divinos, unos papagayos muy bonitos, distintos animales. En una punta de la isla había sirenas, sí, sirenas. Y Wendy y los chicos estaban entusiasmadísimos con las sirenas. Ellos pensaban que no existían, que solamente existían en los cuentos. Y en la otra punta de la isla vivía una tribu de indios que tenían, el jefe de los indios era el gran jefe Pequeña Pantera. Y tenía este gran jefe una hijita que se llamaba Tigridia, que era la hija del jefe indio. Y los indios y Peter Pan y los chicos, todos se llevaban muy bien. Pero Peter Pan tenía un gran enemigo. ¿Y quién era el gran enemigo? Era el Capitán Garfio, un pirata que vivía en su barco pirata con otros piratas. Hacía un tiempo el Capitán Garfio y Peter Pan habían tenido una gran lucha con sus espadas y Peter Pan le había cortado la mano al Capitán Garfio. Y de ahí en más, el Capitán Garfio había tenido que usar como una mano de metal, que en sí era, bueno, un garfio, un semicírculo para agarrar las cosas. Pero el día de la pelea, cuando Peter Pan le había cortado la mano al Capitán Garfio, la mano había caído al mar y había sido comida por un cocodrilo a quien le había encantado la mano. Y como también tenía el Capitán Garfio atado a la mano un reloj, el cocodrilo se había tragado el reloj. Pero el reloj seguía andando en la panza del cocodrilo. Y entonces cuando el Capitán Garfio estaba en el barco y oía tic-tac, 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 que era el reloj en la panza del cocodrilo, le agarraba un susto espantoso. Cada
tanto, el capitán Garfio y sus piratas bajaban a la isla para hacer sus fechorías, porque el capitán Garfio había quedado muy enojado de haber perdido su mano derecha después de la pelea con Peter Pan y se quería tomar una revancha, quería hacerle algo malo a Peter Pan. Entonces, ¿qué hizo? Primero fue a donde, con sus piratas, a donde estaba la tribu de indios y secuestraron a la hija del gran jefe Pequeña Pantera, a Tigridia. ¿Y qué hizo el capitán Garfio, que era un desalmado? La ató a la pobre Tigridia, que era una chica chiquita, a una roca cerca del mar, que cuando subiera la marea, ustedes saben que el mar sube y baja a determinadas horas del día, cuando subiera la marea la iba a ahogar. Por suerte, Peter Pan y los chicos perdidos se enteraron de lo que había pasado, corrieron a salvar a Tigridia, la desataron cuando ya el agua le estaba llegando al cuello. Miren, se salvó de milagro Tigridia. Bueno, el gran jefe Pequeña Pantera le agradeció muchísimo lo que había hecho Peter Pan y los chicos perdidos, y también habían ayudado Wendy y sus hermanos. En otra ocasión bajó el capitán Garfio y lo que hizo fue llevar un veneno a la pieza donde dormía Peter Pan. Un veneno que era un líquido, y lo pasó por abajo de la puerta. Campanita, para que no le llegara a Peter Pan, se tomó una buena parte del veneno. Miren, pero como ella tenía poderes mágicos, no le hizo tan mal, le trajo un pequeño dolor de panza, pero nada más. Lo mismo, el olor del veneno hizo que Peter Pan durmiera casi un día entero. Y cuando se enteró el capitán Garfio que Peter Pan estaba dormido, aprovechó y se llevó a los chicos perdidos y a Wendy y a sus hermanos a su barco para tirarlos al mar, porque él quería hacerlo sufrir a Peter Pan. Bueno, finalmente Peter Pan se despertó y después de haber olido ese olor que era tan horrible y era un veneno. Y ahí empezó a buscar a los niños y a Wendy y no encontraba a nadie. Y enseguida se dio cuenta que debían estar todos en el barco pirata, porque si había alguien malvado cerca de la isla, era el capitán Garfio. ¿Y qué había hecho el capitán Garfio? Los había atado a todos y los pensaba, a todos los chicos, Wendy y sus hermanos incluidos, y los pensaba tirar al mar. Wendy le dijo: miren, no se preocupen, no tengan miedo, porque la gente buena siempre gana, algo va a pasar. El capitán Garfio se molestó mucho con las palabras de Wendy y a ella la ató al mástil principal. Y un rato más tarde llegó Peter Pan con los indios, que estaban tan agradecidos que hubieran salvado Peter Pan a Tigridia, que y también lo querían ayudar a rescatar a los chicos. Y bueno, ¿qué hicieron? Primero, otra gran pelea de Peter Pan con el capitán Garfio.
empezaron con los sables acá para allá, y Peter Pan lo fue acercando a uno de los bordes del barco. Y ahí, cuando ya estaba el capitán Garfio contra el borde del barco, empezaron a escuchar tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Quién estaba ahí? El cocodrilo, que se quería comer al capitán Garfio. Hoy le agarró un susto al capitán Garfio y ahí en ese momento se acercó Peter Pan con su sable. ¿Y qué hizo el capitán Garfio? Si no saltaba al mar, Peter Pan lo mataba. Entonces saltó al mar y no se sabe qué pasó, si se lo comió o no, o si el capitán Garfio nadó y se alejó del cocodrilo. Eso es una duda que tenemos. Bueno, ¿qué hizo Peter Pan? Empezó a desatar a los chicos y a Wendy, mientras los otros piratas también se tiraron al mar y empezaron a nadar como locos para alejarse de Peter Pan y de los indios. Bueno, ahora el barco era de Peter Pan y de los chicos. ¿Y qué decidieron hacer? Izaron las velas del barco y Campanita hizo que el barco más o menos casi volara hasta la costa de la isla. Y ahí Wendy empezó a decirle a Peter Pan: mira, esta isla es muy divertida, me ha encantado estar con ustedes, pero yo extraño a mi papá y a mi mamá y mis hermanitos también, y queremos volver. Y si vos querés, mis papás son muy buenos y estoy segura que querrían adoptar a los chicos perdidos que no tienen papá y mamá. ¿Por qué no me dejás que los lleve? Y a Peter Pan se puso un poco triste y entonces cuando Wendy vio que estaba triste, le dijo: ¿no querés que papá y mamá también te adopten a vos? No, le dijo, no, porque entonces me voy a poner grande y yo no quiero crecer, yo quiero seguir siendo un chico siempre. Bueno, vos decidí lo que querés hacer, pero los chicos, vamos a preguntarles a los chicos perdidos si quieren quedarse acá o si quieren tener una familia. Le preguntaron a los chicos perdidos y enseguida dijeron: no, nosotros queremos tener una familia, queremos tener una mamá y un papá. Por favor, llévanos. ¿A vos te parece que tu papá y tu mamá nos van a aceptar? Sí, por supuesto que sí. Y vamos a ser más hermanitos, por supuesto. Bueno, entonces, decidido, iban a volver a Londres. ¿Y qué hizo Campanita? Tiró un poco de polvito sobre el barco y el barco levantó vuelo y voló por sobre la isla, por sobre el mar, y llegó a medianoche, cuando no había nadie en la calle, llegó a la casa de los Darling. Y ahí se bajaron Wendy, sus hermanos y los chicos perdidos, y entraron a la casa. Peter Pan se quedó en el barco con Campanita, y a medida que iban entrando a la casa, los chicos y Wendy los saludaban con la mano, tristes porque también les daba lástima no verlo, pero Peter Pan dijo: una vez por año, Wendy, te voy a venir a visitar. Bueno, después cerraron la puerta y entraron a la casa, y Wendy le presentó a sus papás a los chicos perdidos, que eran 4.
Y entonces, bueno, de ahí en más, los papás, que eran gente buenísima, se pusieron muy contentos de que creciera la familia de esa manera. Ya iban a tener 7 chicos y la vida de los Dalén continuó como había sido hasta ese momento, pero en vez de 3 camitas en la habitación, había 7 camitas y la señora Dalén todas las noches les contaba un cuentito. Ahora que querrán saber qué pasó con Peter Pan. Peter Pan, una vez por año, venía a visitar a Wendy con Campanita. Los primeros años, Wendy y Peter Pan eran más o menos de la misma altura, pero Wendy siguió creciendo y se convirtió en una adolescente y después se convirtió en una jovencita, mientras que Peter Pan quedó de la misma altura porque no se animaba a crecer. Y así termina este cuento, que es un poquito largo, por ahí lo escuchan en 2 noches. El cuento termina con un colorín colorado. Este cuentito se ha acabado. Espero que les haya gustado y que sueñen con volar como Wendy y sus hermanos con Peter Pan y Campanita. Buenas noches, chicos, que tengan un muy lindo sueño y que duerman muy bien, y les mando muchos besos tren.